Pero lo despido con el siguiente informe porque aquí también seguimos analizando justamente esas propuestas de los candidatos. La Amazonía, la minería ilegal, la transición energética y la adaptación al cambio climático serán algunos de esos retos del próximo gobierno. Por eso revisamos las propuestas ambientales de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella y además consultamos a expertos sobre esas principales oportunidades, pero también los desafíos. Vean por qué. Entre 2001 y 2021, Colombia perdió 3.2 millones de hectáreas de bosque, un área similar a 4.5 millones de canchas de fútbol. A esto se suman la minería ilegal y los impactos del cambio climático. La primera gran pregunta es cómo recuperar el control de los territorios más afectados por las economías ilegales. Abelardo de la Espriella propone una estrategia de mayor autoridad estatal, seguridad territorial y mano dura contra los grupos armados. Iván Cepeda propone mantener los diálogos de paz, fortalecer la participación de los pueblos indígenas y crear sistemas de inteligencia ambiental para detectar la deforestación y la minería ilegal. El candidato de la Espriella sin duda vuelve a esa mirada de orden y control, de mano dura contra la criminalidad que sin duda está desbordada. Y sin duda ahí se va a tener que enfrentar a retos muy importantes asociados a cómo esas organizaciones criminales han logrado cooptar algunos de los funcionarios también y digamos algunas fuerzas armadas, porque esto no se hace solo. Y en la propuesta de Cepeda se queda muy corto en cómo poder resolver esa tensión entre el derecho de alguna gente que ha dejado las armas en algunos lugares, pero también cómo ellos están en la mitad en medio de unas circunstancias de mafiosos y de criminales que están destruyendo el país. La discusión no es menor. Según la Procuraduría, el 73% de la minería de oro de aluvión estaría asociada a la explotación ilícita, una actividad que contamina ríos y afecta ecosistemas por el uso de mercurio. En el caso de los dos candidatos, hay una situación, una condición ambiental muy ligada al tema del deterioro y la degradación de los ecosistemas por efecto de economías ilegales. Otro de los debates es el uso del suelo. Cepeda apuesta por reducir la ganadería extensiva, mientras de la Espriella plantea ampliar la frontera agropecuaria. Hay diferencias, veo que en un caso se propone una frontera agropecuaria, una reducción de la ganadería extensiva, unas reconversiones a los modelos de silvopastoreo, y en el otro hay una promoción, digámoslo, mucho más abierta de una expansión ganadera que, digámoslo, todavía no se amarra a procesos o de trazabilidad internacional o de otros mecanismos que, digámoslo, la concentren. Los expertos también plantean interrogantes sobre cómo se implementarán algunas propuestas de ambos candidatos. En el caso de la Espriella, sobre los cambios que propone en licencias ambientales y consultas previas. Él habla de desregularizar. Esto puede tener dos escenarios. Uno, interpretarse como hacer más eficientes los procesos de licenciamiento ambiental o, por otro lado, de reducir el estándar ambiental, lo cual sería muy preocupante. Y en el de Cepeda, sobre las herramientas concretas para alcanzar sus objetivos de protección ambiental. Por el otro lado, desde la perspectiva de Iván Cepeda, lo que se detecta es un lenguaje constante del cuidado, conceptualizar muy claramente la protección de la biodiversidad. Ahora, cuando uno va a buscar las herramientas de cómo generar esa protección, no es muy claro. También hay diferencias sobre el fracking. De la Espriella lo apoya y Cepeda lo prohíbe. Los expertos advierten preguntas sobre los impactos ambientales del primero y sobre el futuro de las nuevas exploraciones en el segundo. El fenómeno del Niño, las sequías y los incendios aparecen poco desarrollados en ambas propuestas. Los dos siento que tienen una deuda pendiente con la claridad sobre la adaptación climática. ¿Cuánto de los recursos de fracking van a ir para poder mejorar las condiciones de adaptación climática en los territorios más expuestos? Es como estamos vendiendo un riñón para poderle hacer la diálisis al otro. Y en el caso del candidato Cepeda, pues también sigue siendo muy romántico. O sea, la transición de los combustibles fósiles sin duda desde la ciencia es un imperativo, pero las transiciones requieren tiempos y hojas de ruta marcada con hitos intermedios para poder lograr esa transición. Pero los expertos advierten que muchas de estas propuestas solo podrán implementarse si el Estado fortalece sus autoridades ambientales en medio de las restricciones presupuestales que enfrenta el país. Digámoslo, ahí hay un reto gigantesco y es cómo hacerlo. Manteniendo e inclusive fortaleciendo la institucionalidad pública. Para los expertos, el desafío no es solo tener propuestas ambientales, es hacerla realidad en un país donde la deforestación, la criminalidad ambiental y el cambio climático siguen ganando terreno.